Periodista Digital continúa este ciclo dedicado a la historia reciente de los medios de comunicación. Hoy contamos con la presencia de don Ramón Pi, que ha conocido el periodismo en prensa, en radio y en televisión. Ha tocado los tres palos. Sí, así es. Así es. La verdad es que ha conocido muchas cabeceras que ya, por desgracia, no existen, pero que formaron una parte importante de la historia del periodismo español. Estoy pensando, por ejemplo, en periódicos como Nuevo Diario, o como un El Alcázar, que según creo no es el Alcázar que ahora la gente recuerda, que es el Alcázar final, que fuera más franquista, sino un intento de hacer un periodismo más nuevo en torno al Alcázar y Nuevo Diario. Y Telexpress, ¿Sí? en Barcelona, que es un periódico que fue un referente para los antifranquistas en Barcelona desde finales de los 60 hasta poco después de la muerte de Franco. Sí, por sí. un poco varios experimentos. El primer experimento, el de a Nuevo Diario y a el Alcázar, digamos, de Pesa, para diferenciarlo del otro, Ajá. lo que le acusaban los rivales era como de ser los periódicos que traían la democracia capitalista opusdeyana. Bueno, eso era porque el director del periódico era del Opus Dei, pero muy pronto se vio que esto no era así, porque nos cerraron el periódico precisamente porque Fraga ilegalmente, según decretó el Supremo 3 años después, en el año 68, hizo como que devolvía la cabecera del periódico a la Hermandad de Defensores del Alcázar de Toledo. Que esos eran los franquistas. Que esos eran, claro, esos eran los defensores del Alcázar de Toledo, la hermandad que constituyeron después de la guerra, ¿no? Entonces, claro, el Alcázar provenía de una hoja ciclostilada que se llamaba el Alcázar durante el asedio del Alcázar. Luego después de la guerra, lo convirtieron en diario. Llevó una vida muy lánguida hasta que, en cuanto la ley Fraga permitió la creación de nuevos periódicos, porque hasta la ley Fraga estaba prohibido sacar nuevos periódicos a la calle, pues entonces un grupo de empresarios decidió dar el salto y sacar un periódico a la calle. Como todavía era complicado eso de sacar un periódico nuevo, lo que hicieron fue un contrato con la Hermandad de Defensores del Alcázar para utilizar su cabecera y hacer un periódico, con una serie de especificaciones, fundamentalmente, que defenderían la verdad, que no se meterían con la Iglesia, estas cosas, ¿no? Y entonces Fraga, como el Alcázar se dedicó a dar información veraz de las primeras elecciones sindicales a las que se presentaron comisiones obreras, pues entonces lo que hizo fue irritarse muchísimo y devolver la cabecera a la hermandad, lo cual significaba el cierre del periódico. Nuevo Diario, que era de la misma empresa, vivía y tenía presupuestado, digamos, previsto por los editores, nutrirse del éxito editorial y de los beneficios del Alcázar, que era un periódico de la tarde, para aguantar hacer de pulmón financiero del lanzamiento de Nuevo Diario, que era un periódico de la mañana. Al desaparecer la vaca, desapareció la leche. Y entonces, muy poco tiempo después, concretamente en pleno estado de excepción después de 1960, del estado de excepción del 69, en la primavera del 70, más o menos, el periódico tuvo que ponerse en venta porque el sucesor de Fraga, que era un señor que se llamaba Alfredo Sánchez Bella, torpedeó una ampliación de capital por un procedimiento bastante poco limpio, pero indemostrable, que era presionar a los accionistas de Prensa y Ediciones Sociedad Anónima de Pesa para que no acudieran a la ampliación de capital. El periódico hubo de ponerse en venta y entonces quien lo compró fue precisamente una empresa testaferro de la Comisaría del Plan de Desarrollo, cuyo comisario era el señor López Rodó, que también era del Opus Dei. De manera que esto no quiere decir gran cosa.
hablado usted antes de Telexpress, que fue todo un símbolo en Cataluña y también para, digamos, lo que eran los nuevos aires que había en la prensa española. Pero también tuvo un final un poco triste, Telexpress, y una serie de periódicos que había en torno a un enigmático personaje que era don Sebastián Auger o Auge, no sé si... Auger. Sí. ¿Coincidió con este interesante personaje? Bueno, yo fui, digamos, amigo, tuve muy buen trato con Sebastián Auger y en cierto modo colaboré esporádicamente en un semanario de éxito que editaba él que se llamaba Mundo, semanario Mundo. Pero nunca llegué a trabajar formalmente para él. Por otra parte, los últimos meses, casi el último año de la vida de Telexpress, yo ya no estaba allí, porque yo dejé el diario Telexpress para incorporarme como redactor jefe al semanario político La Actualidad Española, que había sido una revista ilustrada del tipo Life o Paris Match, hasta la muerte de Franco. A partir de la muerte de Franco se convirtió en una revista más bien como l'Express o Le Point, por buscar referencias francesas, ¿no? Y ahí nos pidieron ayuda a un grupo cuyo presidente era Juan Pablo de Villanueva, que era el director de Nuevo Diario cuando yo estaba trabajando como redactor parlamentario y político del periódico. Y entonces teníamos un grupo que no tenía entonces nombre todavía, que era el embrión de lo que luego fue el Grupo Recoletos, y nos pidieron los editores de La Actualidad Española ayuda para que destacase Juan Pablo Villanueva un pequeño grupo de periodistas para hacerse cargo de la revista. El momento político de España era apasionante, porque estoy hablando de la primavera del 76. La transición Claro, justo a los pocos meses de morir Franco y cuando en diciembre y cuando se sabía que el rey estaba harto de Carlos Arias Navarro, y fueron 9 meses los que estuvimos allí, de septiembre del 76 al 7 y 9, pues hasta mayo del 77. Y que dimitimos todos juntos como equipo periodístico de La Actualidad Española, porque los editores querían apoyar a Alianza Popular y nosotros no estábamos dispuestos a eso. Entonces dimitimos todos juntos, claro, como es natural. Entonces Telexpress no sobrevivió a la transición, entre otras cosas porque ya tenía una vida precaria entonces, pero después de la muerte de Franco, el papel que desempeñó Telexpress en la vida periodística de Barcelona ya no hacía falta. Otro periódico en el que usted lideró una etapa muy complicada fue el Diario Ya, que fue más o menos cuando apareció un empresario que se llamaba Guardans, creo que era el nombre. Bueno, don Ramón Guardans fue el presidente de la editorial. Esta es una historia que cuento en un libro que estoy preparando para celebrar ante mí mismo mis 50 años de profesión, que se cumplen este otoño que viene. Yo empecé en otoño del 62 a trabajar como periodista profesional. Y entonces esto lo cuento en el libro, que espero que esté ya en las librerías en otoño, justo coincidiendo con mis bodas de oro con el oficio este. Y cuento la historia, se la voy a resumir telegráficamente. El Diario Ya era de una empresa llamada la Editorial Católica, que respondía fundamentalmente a lo que en la jerga profesional se llamaba la Santa Casa, que era la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Una asociación católica con mucha gente muy excelente y con mucho prestigio profesional, muchos altos funcionarios, muchos profesores universitarios. Era una asociación importante en la vida de España. Después, cuando Franco se muere, el Diario Ya experimenta las consecuencias de la división dentro de la Asociación de Propagandistas, dentro de lo que era la democracia cristiana del interior de España, la división en 3 corrientes. Una continuista del franquismo, cuyo líder era Federico Silva, que luego fue uno de los 7 magníficos de Alianza Popular.
rupturista claramente con el franquismo y sin querer tener nada que ver con el franquismo, que estaba liderado por José María Gil Robles y Joaquín Ruiz Jiménez, que se llamaba Izquierda Democrática, y uno más posibilista, que era el reformista, que no quería abjurar del franquismo, pero no quería producir una ruptura con el franquismo, que fue el que además al final políticamente salió ganando, cuyo líder principal, pues podríamos decir que era Marcelino Oreja, un grupo de Marcelino Oreja. Villa. No. Martín Villa venía del SEU. No. Entiendo. Esto era Marcelino Oreja, era Landelino Lavilla, era lo que luego fue el ala democristiana de la UCD. Y entonces los tres sectores de la democracia cristiana querían disponer del diario Ya como su portavoz. El diario Ya no podía ser el portavoz de estas facciones irreconciliables entre sí ante lo que se les venía encima, que eran unas elecciones libres. Y entonces los lectores lo notaron y empezaron a alejarse de un periódico que no se sabía qué era lo que defendía ni por dónde iba. Esto se lo estoy resumiendo muy telegráficamente, ¿no? Entonces, hacia principios de los 80, los editores, abocados a la quiebra de la empresa, fueron a anunciárselo a la Conferencia Episcopal Española. Y le dijeron al presidente, que entonces era el cardenal Tarancón, que sintiéndolo mucho iban a cerrar. Que si los obispos querían hacerse cargo de la empresa, ellos se lo regalaban, se lo vendían por una peseta. Que si querían una parte, como por ejemplo la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, que era y es probablemente la editorial con mejor fondo editorial católico del mundo en lengua castellana. Probablemente el mejor fondo editorial en español del mundo. Pues que también, y que estaban a disposición de la jerarquía, como la Asociación de Propagandistas había estado siempre. Entonces, dentro de la jerarquía de la Iglesia hubo un gran debate y profundo debate, del que salió por mayoría bastante ajustada el hacerse cargo de la editorial católica. Y así fue como el diario Ya pasó a ser el periódico de los obispos en sentido estricto. Pero en el año 84-85, después de un ERE, entonces no se llamaban ERES, de una reconversión de personal carísima y tal, vieron que aquello no tenía salida. Hubo una sucesión de directores, cada cual duraba un poco menos que su antecesor y un poco más que su sucesor, y entonces decidieron que no. Y recibieron un mensaje de que un editor francés tenía interés en la editorial católica para poner el pie de sus intereses editoriales y periodísticos en España. Este era el grupo Ersan, editor del Figaro. Entonces, claro, los obispos pensaron que eso no había ocurrido todavía nunca con la ley de prensa vigente en algunas partes que no se sabía cuáles eran, porque nunca fue derogada, pero de vez en cuando, a medida que la vida iba imponiendo por vía de conflictos y por vía de sentencias de los tribunales, iba deslindando lo que tenía que ser considerado inconstitucional y lo que no. Pasó un poco como con la ley de huelga, que es un decreto ley que luego se ha ido puliendo con el constitucional sentencia después de la Constitución, claro, y a medida que las sentencias van definiendo qué es lo constitucional y lo inconstitucional, pues así se hacen las cosas y se va sobreviviendo, porque nadie quiere hincarle el diente a un asunto tan conflictivo como el de la huelga o como el de la prensa, para hacer una ley en condiciones. Y entonces los obispos tuvieron miedo de ser los vendedores de la primera empresa editora de diarios a capital extranjero. Y lo que hicieron fue pedir socorro a la COE. Entonces la COE, no como tal COE, sino como personas de la COE con cierto ascendiente sobre empresarios importantes del país, tocaron la corneta
y les dijeron a unos cuantos importantes empresarios españoles: hay que echarles una mano a los obispos en este asunto. Así fue como se constituyó una sociedad editora llamada Prensa Unida, y nombraron presidente a una persona que no tenía aristas, no ofrecía inconvenientes a nadie, ni al gobierno de la UCD. Él era el yerno de Cambó, el histórico Cambó, el casado con la hija única de Cambó, que le había administrado, a la muerte de Cambó, había administrado su inmensa fortuna. Él era consejero del Banesto, él era presidente de Tabacos de Filipinas, era un abogado de mucho prestigio y un hombre enormemente excelente desde el punto de vista humano. Un caballerazo, un verdadero caballero. Este hombre fue el presidente de un diario ya editado por una sociedad cuya mayoría la tenían esos empresarios, y la Conferencia Episcopal tenía solo el 26%. Y en esa etapa es cuando... En esa etapa me llaman a mí para dirigir el periódico. Lo que a nosotros se atribuye, no sé si exagerado o no, es que don Ramón Pi le da al Ya un perfil muy liberal. Es decir, que prescinde, digamos, de columnistas más a la derecha, que puede ser don Emilio Romero, y viene gente pues como Dalmacio Negro, como Enrique Diego. ¿Es así? ¿Se puede hacer se puede decir? Yo lo que hice fue tomar contacto con Ramón Guardans, congeniamos inmediatamente. Él había sido miembro del Consejo Privado del Conde de Barcelona. Yo era monárquico por convicción. Nos entendimos muy bien desde el primer momento, y yo le expliqué a la persona de la COE que me planteó ser director del periódico antes de presentarme al presidente. Les dije: vosotros sabéis cómo soy. Sí, claro que sí, te seguimos desde hace tiempo. Bueno, supongo que me llamáis porque soy como soy. No pretenderéis que una vez que sea director del periódico sea de manera diferente a como soy. No, sí, no, de ninguna manera. Y entonces lo que hice fue empezar a actuar como soy, que es muy apasionado de la libertad, muy apasionado de la institución monárquica como fórmula política para la España de finales del siglo XX, que era la que vivíamos entonces. No me entraba en la cabeza que fuera razonable patrocinar la República, y mucho menos otra dictadura, eso de ninguna manera, y bueno, y ellos sabían que yo soy católico, o sea que con la Iglesia no me iba a meter. Los obispos estuvieron de acuerdo, los empresarios estuvieron de acuerdo, todos estuvieron de acuerdo, hice el periódico. Los periódicos se parecen a sus directores, todos. ¿Y qué pasó para que de repente a los 2 años se acabara aquel experimento casi bueno, un plomazo? Es que lo que pasó fue que al día siguiente de tomar posesión como director, el presidente nos dijo a la única persona que me llevé yo conmigo, una sola persona, que era el director adjunto, que también lamentablemente está muerto, también murió, llamado Nicolás de Laurentiis, un excepcional periodista que venía como director adjunto conmigo. Y entonces nos llamó a los dos el presidente y nos dijo: y ya podéis ir empezando a poneros al día de las cifras de la empresa, de la edición del periódico, porque el lunes que viene vienen los franceses. ¿Así? ¿Cuáles franceses? Los de Napoleón. Hay que resistir. Entonces, no, eran los de Ersan. No sabíamos una palabra, nos enteramos de eso al día siguiente de tomar posesión. Y entonces nos planteamos muy seriamente si dimitir, si seguir, qué hacer. Y entonces decidimos que si las negociaciones fructificaban y el Grupo Ersan se hacía con la edición del periódico, necesitaría un director español para un diario en España, y que los que estábamos mejor situados para eso éramos precisamente nosotros, que además teníamos tiempo de hacernos amigos suyos o de comprobar si no compensaba ser amigos suyos, y si no nos querían, pues entonces nos tendrían que echar. O sea que si el resultado era acabar nosotros en nuestra casa, por lo menos que fuera con una indemnización. Si el final iba a ser que el final no iba a ser sino seguir, pues miel sobre hojuelas. Y al final, y también podía ser que las negociaciones no fructificasen, en cuyo caso
pues seguíamos y a ver qué pasaba, qué nos deparaba el futuro. No llegaron los franceses y no llegaron los vascos, ¿no? No llegaron los franceses y no llegaba nadie. Y yo estuve 2 años y medio haciendo un periódico sin medios e inventándome cosas. Una de las cosas que me inventé fue un suplemento ideológico que se llamaba Papeles para la Libertad, en el que colaboraba mucha gente, no necesariamente liberales y no necesariamente de la escuela austríaca, aunque muchos liberales y muchos de la escuela austríaca, pero ahí, por ejemplo, aparecía Dalmacio Negro, aparecía Pedro Schwartz también, aparecía Antonio Fontán alguna vez aparecía Julio Pascual, aparecían gentes muy relacionadas con el mundo de la defensa de las libertades, ¿no? ¿Y por qué, en qué momento se acabó con aquello? Pues cuando lo compraron los vascos, esta es una operación muy compleja. Los vascos lo que querían eran los 3 periódicos regionales de la cadena. Ideal de Granada, El Hoy de Badajoz y La Verdad de Murcia. Lo que pasa, porque los vascos no sabían ni les interesaba hacer un periódico nacional. Ellos sabían de prensa regional. Luego con el ABC casi lo han corroborado. Les cuesta mucho trabajo hacer un periódico nacional. Han tenido que aprenderlo porque no sabían, efectivamente no sabían. Y no querían ni oír hablar del ya. Pero los editores, los de Prensa Unida, les dijeron: mirad, esta empresa tiene un bombón, que son los 3 periódicos regionales que ganan dinero y que están muy bien instalados y muy bien establecidos en sus sociedades respectivas, y una bomba que es el diario Ya. El que quiera el bombón tiene que hacerse cargo de la bomba. Y entonces, bueno, lo que hicieron los compradores fue resucitar una empresa que dormía el sueño de los justos, que comprase todo. Y ese mismo día, esa empresa vendía los 3 periódicos regionales a la empresa, al Grupo Correo. Y entonces, en los últimos 6 meses que estuve ahí de director, pues estuve siendo director de un periódico editado por una empresa fantasmal que tenía a los del Grupo Correo conduciendo desde el asiento de atrás. Esta es la historia. Pues la verdad es que se acaba el tiempo muy rápido. Lo único que le voy a pedir brevísimamente, para confirmar una historia que nos contó don Fernando Onega antes de terminar, que nos contaba que la primera tertulia que hubo en España radiofónica, en la cadena SER, fue con usted, que luego estuvo en otra muy famosa, que era la de la espuela. Sí, pues esto fue después. Pero que la primera tertulia que era en la cadena SER estaba usted en ella y estaba el señor González Ferrari, y que cuando fue llegar el grupo Prisa a la cadena SER, y salió el señor Onega y salió el señor Pi. No, yo dejé la tertulia antes. Dejé la trastienda que Fernando Onega sostiene que se le ocurrió el título y la idea a él. Yo sostengo que se me ocurrió a mí gracias a un comentario de mi mujer, pero como yo respeto el copyright y no quiero litigar por eso, daré por buena la verdad de Fernando Onega, pero sigo sosteniendo que la verdad es la que cuento yo. Bueno, es igual. La cuestión es que la trastienda empezó a tener dificultades desde la semana siguiente de empezar a emitirse, en el año 83, con los socialistas rampantes después de una hipervictoria electoral. Éramos críticos y eso Alfonso Guerra no estaba dispuesto a consentirlo. Nos colocaron una cuña de un tertuliano que equilibrase, esas fueron las palabras del director general de la SER entonces, y entonces al cabo de poco tiempo a mí me dieron a elegir entre el comentario diario que hacía yo de política nacional en Matinal SER o la tertulia. Y entonces yo preferí hacer el comentario que por lo menos dependía de mí mismo, donde decía lo que quería, y en la tertulia el ambiente ya no era tan grato como la primera semana. Bueno, me da mucha rabia que se me quede sin tiempo, pero como sé que, como he dicho que va a presentar un libro, lo que sí me atrevería a comprometerle a que cuando saque ese libro puedes tener aquí para presentarlo. Bueno, muy bien, sí, hombre, pues yo cuando tenga el libro me dedicaré a pasearme por todos los medios de comunicación, que es lo que dice el ritual. Pues espero contar aquí con usted, entonces. No faltaba más. Y nos hablemos un poco de la espuela, que nos ha quedado aquí pendiente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, don Ramón. De nada, hombre, de nada.